Bien, entonces empezamos con el control número 3 y empezamos con Jesús. Jesús que me dijo que leyó el texto de Acemoglu. A ver, una pregunta sencilla. ¿Cuál es la pregunta de investigación y qué problema de identificación menciona? Quería ver si la población, si el crecimiento de la población influía en la aparición de mayores conflictos. Ujú. Y en lo que respecta a la identificación, quiere ver si no, se pone a especificar aún más la pregunta. O sea, si la, si el problema es, si genera en sí conflictos por recursos naturales o si genera otro tipo de conflictos, porque se basa en la, en el esquema malthusiano, en el que al momento de que la población crezca, los recursos se van a hacer más escasos y eso va a aumentar los conflictos entre las personas. Ya, ya. A ver, sí, la primera parte de tu respuesta está bien. Cuando hablamos de identificación, nos preguntamos por qué de frente el autor no puede meter la variable, no sé, tamaño de población en la regresión, ¿no? Ah, Sabemos que el Y es la cantidad de conflictos o todo eso, ¿no? Pero el X sería cantidad de población, ¿no? Pero ¿por qué no puede meter de frente esa variable? ¿Por qué utiliza variables instrumentales? porque la población está determinada también por algunas otras variables. En este caso, Acemoglu identifica la mortalidad prevista y otras, utiliza la mortalidad prevista, pero también se da cuenta de que hay otros factores como el, el crecimiento económico, el contexto institucional y así. Y por eso es que decide agregar la parte de la mortalidad prevista como una forma de, de instrumento, ¿no? Basándose en que a partir de la década de los 40 hay una mejora hay innovaciones médicas que permiten de que la mortalidad baje y la población siga aumentando, de ¿Mm? que la esperanza de vida aumente. Ujú. ¿Para qué contexto hace el estudio, hace Mowgli Robinson? ¿Para un país o, o Primero para... lo ve de forma general, pero luego se centra mucho más en México, específicamente en los municipios mexicanos, Ujú, eh, basándose en aquellos, comparando, ¿no? Aquellos en municipios en los que hay ha habido mayor, ha sido mayor atacado por la malaria y otros que no. ujú. Y ahí se da cuenta de que en los municipios donde la mortalidad prevista había bajado debido a las innovaciones, ha habido mayores conflictos y ahí concluye de que sí, efectivamente, el aumento de la población va a influir en mayores conflictos. Ya, bacán. Sí, está bien. Gracias, Jesús. Vamos con Andrea, que también eligió Acemoglu. Recordemos que el texto de Acemoglu es Population and Conflict, ¿no? Entonces, Acemoglu es un autor que está bastante interesado en países latinoamericanos. Como se dan cuenta acá, Leopoldo Ferguson es colombiano. Entonces, Acemoglu ha escribido un montón sobre Colombia, sobre todo porque en Colombia hay conflictos, como ustedes saben, el conflicto de las FARC. Hasta hoy en día una cantidad enorme de dirigentes, dirigentes ciudadanos, dirigentes sindicales, periodistas mueren a la semana. O sea, si ustedes pasan unos días en Colombia, no es novedad de que el fin de semana salgan noticias de que tres, cuatro dirigentes
de la sociedad civil que han sido asesinados. Además hay paramilitares, hay un montón de violencia. Entonces, por eso que Acemoglu se interesa mucho en países como Colombia, que son muy conflictivos, y también en México, que evidentemente tiene un montón de narcotráfico y problemas de violencia. Ok, entonces seguimos con ese mismo texto. Andrea, otra pregunta de Acemoglu sería, ah, ah, ya, Acemoglu, Ferguson y Johnson utilizan dos bases de datos, por así decirlo. Uno que es países y otro que son municipios de México. Cuéntame cómo hicieron el estudio de entre países. ¿Qué instrumento utilizaron? ¿Cómo resolvieron o cómo verificaron que los supuestos de las variables instrumentales se cumplían? Esa para ¿cuál es el instrumento y cómo eh, confirmaron que los supuestos se cumplen? Esos supuestos, ¿no? Que sabemos que es exogeneidad y relevancia. ¿Cómo comprobaron que se cumplen esos supuestos? Se utilizó una estructura así con datos panel y luego el instrumento que utilizaron fue la tasa de mortalidad y también incluyeron otras variables de control en un vector Z, si no me equivoco, ¿Mm? también para poder tener mayor control de los resultados, porque si no podrían haber así sesgos si es que no se incluían más variables. Y eso se hizo tanto para el estudio de países como también para México. ¿Mm? Hay dos supuestos, ¿no es cierto? Uno de relevancia y uno de exogeneidad. Más o menos, yo sé que es un poquito difícil recordar exactamente cómo lo hacen, pero ¿cómo crees que validaron el supuesto De de relevancia? relevancia. El supuesto de relevancia se puede hacer por un test de significancia individual de Z, del instrumento utilizando mínimos, o sea, hacer un test de significancia individual para el instrumento Z que se usa en la primera etapa de la estimación Exacto, en la primera por etapa. mínimos cuadrados. Ujú. Porque ahí hay dos etapas, ¿no? Una donde se regresiona el instrumento contra la variable endógena y luego esa estimación se hace ya se hace ya con la variable Y, ¿no? Otro MCO, y es por eso que se llama como que en dos etapas. Y Sí, entonces exacto. la prueba era la prueba de significancia es que se tiene que rechazar la hipótesis nula que el coeficiente sea cero, ¿no? Porque si no es como que no es relevante. Perfecto, sí, en la primera etapa se ve la relevancia. Y la exogeneidad, más o menos, ¿cómo crees em, que lo confirmaron? La, la exogeneidad, haciendo una prueba en la que se debe rechazar que el estimador con MCO es igual que el estimador con dos etapas, ¿no? Se debe rechazar eso porque si son iguales, entonces no habría ningún problema. Ujú. Sí, eso es una buena estrategia. Sí, tienes razón. Intuitivamente yo también diría lo mismo. Pero Acemoglu como que dan un pasito más adelante y agarran el instrumento y lo regresionan con variables que no deberían em, tener nada que ver. Por ejemplo, conflictos antes de, del crecimiento poblacional. Entonces, se supone que el conflicto no debe afectar en nada, ¿no? A lo que pasó antes del tratamiento. Y así algunas variables que no tendrían que moverse en nada con este shock de crecimiento poblacional. Entonces, hacen esa regresión y debería salir no significativo.
Sí es un poquito difícil de recordar, pero está bien. Andrea, no te preocupes. Vayamos con Dani. Dani de la Cruz. Profesor, buenos días. Dale. A ver, ¿qué es Dígame. el de Schiachi? Sí. Bueno, ya. ¿Cuál es la pregunta de investigación? La ¿Cuál es pregunta de el... investigación, o sea, lo que quiere tratar el autor es si es que el mercado ilegal de drogas, en el caso peruano, eh, tiene influencia en que o sea, los infantes, los niños, lleguen a tener una trayectoria de vida delictiva, ¿no? Y para esto usa el shock de los precios, del alza de los precios de la coca para el periodo 2000-2013, ¿no? Y también hace una revisión de literatura en donde ve el caso de Colombia, que, o sea, este shock de los precios fue generado indirectamente por lo que pasó en Colombia, ¿no? En 1999 ellos eran ya eran los mayores productores de coca en Latinoamérica, y entonces pusieron en marcha el Plan Colombia, y lo que pasó es de que la escasez de coca en ese país hizo de que se trasladara la producción a Perú, pues, y entonces usa esta subida de los precios como variable para regresionar y demostrar de que en los niños de 11 a 14 años, porque también tiene otro grupo que son los de 6 a 10 y los de 15 a 18, y solo encuentra resultados significativos para los de 11 a 14 años, que son los niños que están más propensos bueno, son los que significativamente están propensos a llevar una trayectoria de vida delictiva, y eso lo demuestra en sus conclusiones. Y también hace toda una revisión de literatura en donde, por ejemplo, se ven otros efectos, si es que son significativos, por ejemplo, las leyes, pero se encuentra de que las leyes también en Perú son, o sea, la forma de hacer valer las leyes es débil, entonces no tiene significancia. Eh, También se encuentra, busca dentro de cada variable, hace todo un análisis, y eso es muy interesante también. Por ejemplo, hace un análisis también de las condiciones geográficas, en dónde son las zonas cocaleras, también la educación, y por qué, también responde a la pregunta, ¿por qué son los de 11 a 14 años? Y los fundamenta, pues, mencionando de que estos niños o sea, ellos están en la etapa en donde justo están en la primaria, digo, están terminando la secundaria, y entonces en las zonas rurales, usualmente, porque es en zonas rurales en donde se concentra esto, eh, los niños tienen primaria, pero después tienen que trasladarse grandes tramos para poder ir a colegios secundarios. Eso hace que también el costo de oportunidad, o sea, vean más atractivo que la industria ilegal de coca, porque les va a traer más beneficios a ellos, y se vuelve mejor también porque también los trabajos son de 4 de la mañana a 4 de la tarde, entonces terminan abandonando el colegio o también afecta a su rendimiento escolar. Y ya pues entonces, y también se encuentra, o sea, de que, o sea, no es significativo, por ejemplo, para los niños de 15 a 18, también hace un análisis de los mismos delincuentes, ¿no? O sea, en las cárceles, si es que, si es que ellos tuvieron alguna influencia cuando eran niños, o sea, si cuando fueron niños participaron dentro de estos mercados ilegales, o sea, en la producción ilegal de droga, tanto o sea, cuando van a recolección de coca, la producción de coca, y también el transporte de coca, porque son tres fases. Y después también, o sea, encuentra de que sí, empezando desde niño, al menos a juntar nada más coca, y después si se sigue con las otras etapas, y este tipo de negocios también es como que
necesitan gente que empiece desde pequeña para generar lealtad, ¿no? Porque la confianza es muy necesaria en este sector, porque son mafias, ¿no? Y lo que no se encuentra también es en el sector legal, por ejemplo, esto no hay, o sea, no encuentran evidencia de que, por ejemplo, en la producción legal de coca, eh, eh, se genere esto, ¿no? De que las personas, o sea, los niños lleguen a tener una trayectoria de vida delictiva, a diferencia de lo ilegal. Y al final hace también ¿cómo se llama? O sea, intenta implementar, o sea, hace un estudio sobre si es que las transferencias selectivas de dinero tiene algún impacto, o sea, para que en estos niños, si es que si es que puede mejorar a través de la educación, ¿no? Dándole $30 mensuales a las familias y se ve de que los resultados son significativos. O sea, de que invertir en los niños reduce la producción de coca y también reduce el trabajo infantil, ¿no? Entonces, eso también sería una buena forma de reducir, o sea, los niños que van a ir o sea, de que, de que se genere capital delictivo, ¿no? Sustituyendo el capital, bueno, humano y formal, ¿no? Y más o menos eso es a grandes rasgos, sí. Sí, está bien. Sí, se nota que has leído. Eh, ya. Algo adicional. Si yo escucho esa pregunta de investigación, que está bien la que dijiste, yo podría meter, ya, la variable Y sería si esta persona ha estado metida en problemas en la cárcel, ¿no? Eh, y la variable X sería si ha estado expuesto de niño al mercado ilegal. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué tienen que utilizar una variable instrumental? ¿Hay algún, se supone que Bueno, meten variable instrumental porque hay endogeneidad, ¿no? Pero ¿por qué se genera esa endogeneidad? o sea, no, tal vez puede haber un sesgo, ¿no? Un sesgo en los errores. O sea, para darle más significancia también a los resultados, supongo que usa más variables para no caer en regresiones espurias, supongo, ¿no? Mm, ya. Sí, en realidad es porque, a ver, ah, puede haber esta noción de que hay sesgo de selección, es decir, las personas que quieren una vida delictiva ya como eligen vivir en un lugar delictivo, ¿no? No sé, si yo quiero dedicarme al secuestro, quizás voy a vivir en un barrio donde viven secuestradores, ¿no? Para, no sé, hacer contactos, eh, conocer más sobre el negocio, ¿no? Hay una selección y evidentemente la gente que no quiere tener una vida delictiva va a buscar barrios quizás más tranquilos. Entonces es el problema que encuentran ellos, que no se puede hacer una regresión simple, sino que hay esta cuestión de que las personas se seleccionan dónde vivir. Pero sí está bien, se nota que has Y creo leído. que tratan un poco de eso también en la lectura. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Gracias. Josué, Josué eligió el texto de Hacemos, Acemoglu. sí. Y veamos. Acemoglu. Ya hemos hablado de los supuestos. Mm, ya, a grandes pasos, Acemoglu como que... Y Acemoglu el texto es siempre population and conflict, ¿no? Ya, su supuesto de exogeneidad, como hemos dicho hace un rato, ellos lo tratan de confirmar eh, viendo que eh, haciendo regresiones como que no deberían tener nada que ver, ¿no? Por ejemplo, conflictos previos al momento del tratamiento no deberían estar correlacionados. Explícame un poquito más sobre eso, sobre cómo confirman la exogeneidad y dime en tu opinión si les crees o no les crees.
si crees que está bien confirmado ese supuesto. Bueno, para lo de la exogeneidad, como mencionó Andrea, se utiliza la prueba de falsificación, pero en un periodo marcado, es decir, el previo a 1840 y 1880, o eran 480. Bueno, en el periodo de estudio de interés, el previo, ¿no? Cuando corren los datos, encuentra que en realidad las variables que utiliza más adelante para solventar su hipótesis no se correlacionan y en realidad llega a poder afirmar que sí las puede incluir, ¿no? Y no estaría, por así decirlo, sobreestimando o subestimando los efectos que tiene esta variable sobre otras en un periodo previo al estudiado. En general, ¿crees que el paper está bien definido o crees que la variable instrumental no está bien? O sea, yo sé que con los test sale que está bien el instrumento, pero teóricamente, intuitivamente, ¿crees que están bien los instrumentos? Bueno, tomando en cuenta el periodo de estudio y la forma en la que construyen los datos para realizar las regresiones, creo que está dentro de lo que se podría hacer con esas limitantes metodológicas, pero a mí también me surgía la duda de si es que con, por ejemplo, un mayor número de datos y otros países estudiar eh, esta exogeneidad se mantendría, y si es que utilizando otra metodología para recopilar la información de violencia en los países, nos daría los mismos resultados, porque hacen su algoritmo y lo van definiendo para que exista un conteo y una asignación por periodos. Así que tengo esa duda en relación a si cambiando un poco la metodología de construcción de los datos a utilizar, esta interpretación se mantiene. Sí, puede haber un montón de críticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá te están diciendo de que la gente puede irse a vivir tranquilamente a un lugar menos conflictivo, pero hay restricciones, ¿no? Uno no puede emigrar así nomás. Hay restricciones institucionales, legales, mil cosas, ¿no? Y hay un montón de críticas al PIB. Pero bien, no te preocupes, está bien, José. Entonces vayamos ahora, porque ya 8:40 César iba a empezar. Así que vayamos a la pregunta que es general, que puede responder cualquiera que esté conectado. Y esa pregunta va a ser sobre el texto que no hemos utilizado hasta el momento, que es el texto de Angris y Pitche, que es el texto capítulo 4, que habla sobre variables instrumentales, ¿no? Acá lo tengo. Capítulo 4. La pregunta sería, durante el texto utilizan un ejemplo de aplicación de variables instrumentales que es de Angris y Kruger, de 1991. En ese texto, ellos buscan estimar el efecto de un año más de educación sobre los salarios. Recuerden un poco el texto, por ahí surgió esto, ¿no? Un estudio para ver cuánto contribuye un año adicional de educación en los salarios. Explíquenme qué variable instrumental utilizan y por qué no meten de frente años de educación. ¿Por qué tienen que utilizar variables instrumentales? Cualquiera puede levantar la mano.
Nadie, chicos. A ver, esperamos medio minuto a ver si refrescan su memoria. Yo creo que ya pasamos a la clase nomás. Ya saben. Ya, chicos, entonces cerramos nuestra parte de control. Recordarles que tenemos 6 controles de lectura, quedarían 3. Esta semana que viene, que en teoría es semana de exámenes, les voy a mandar un correo a los que dieron su control con sus notas hacia el control 3. Entonces, los dejo con César. En un rato también vuelvo con la replicación. No te vayas, Diego, porque en realidad ahorita toca las replicaciones y vamos a empezar con la replicación de el paper de Dube. Así que te toca más así presentar primero eso. Déjame un ratito.